bienvenidos todos a este nuevo estudio de la porción semanal del Pentateuco. ¿Cuánta gente nos preguntaba cuánto falta para que empiecen de nuevo el ciclo? Porque la gente muchas veces se engancha por la mitad y le parece que está todo empezado y que se han perdido un hilo, pero realmente es cierto que la palabra de Dios tiene un hilo, pero realmente cada porción tiene sus enseñanzas, cada porción es rica en sí misma. No obstante eso, hoy nos toca comenzar nuevamente todo el ciclo de estudios de las 54 porciones en que se ha separado, se ha dividido el Pentateuco. Así que les damos la bienvenida a todos. Hoy estamos con la número 1, los saluda Ada, los saluda el Pastor Enzo, y estamos en una de las porciones más largas de todas las 54. Así que bienvenidos todos. Muy bienvenidos a todos, felices, agradecidos a Dios por este privilegio que tenemos cada sábado a la mañana, poder abrir las Escrituras, meditar en ellas, felices de comenzar un nuevo ciclo, un nuevo comienzo, cosas nuevas tiene Dios para nosotros, nuevas revelaciones. Así que bueno, gracias al Pastor Enzo, Horacio y a ustedes que están del otro lado, porque por ustedes y para ustedes está dirigida todas estas enseñanzas. Buenos días a todos, buenos días Horacio, buenos días Ada, a toda la gente que siempre está ahí atenta, minutos antes de comenzar la programación, a todos ellos un gran saludo, a los que se suman después y a los que nos ven en diferido, o sea, en otros horarios que no es en directo. Hoy comenzamos, como decía Horacio y Ada recién, un nuevo ciclo, comenzamos con Génesis. Es bastante largo, pero es principal. Esta lección de hoy es principal porque toda la historia se basa de acá, o sea, el final está relatado desde el principio. Así que estén atentos con lapicera, con un anotador, una Biblia, y lo más importante, la atención a todo lo que se va a hablar y decir para que después usted pueda compartirlo y poder edificar y exhortar mutuamente a todos sus hermanos en las reuniones que siempre nos congregamos. Bien, entonces comenzamos, ya han transcurrido 2 minutos y bueno, esos 2 minutos son valiosos para nosotros porque ya les dije, esta es la más larga o una de las más largas de todas las porciones, pero como dice el Pastor Enzo, es fundamental porque el libro de Proverbios nos enseña o Eclesiastés, nos enseña que la historia es cíclica y esto que sucedió al principio lo vamos a tener también desarrollado hasta en el Apocalipsis. En el Apocalipsis encontramos también algunos de estos aspectos que ya pasamos a estudiar. Entonces, ¿cómo se llama esta? ¿Cuál es el nombre de esta para allá? Esta porción, que es la número 1, recibe el nombre de Bereshit, que significa en el principio, también significa en la cabeza. Y esta porción, justamente la primera, tiene el mismo nombre que el libro que vamos a comenzar, que es el libro de Génesis, que significa en el principio. Las lecturas que vamos a estar abordando es Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, versículo 8, Isaías 42, 5 al 43, 10 y el libro de Apocalipsis 22, del 6 al 21. Los temas que vamos a abordar es la creación, el día de reposo o el día de Shabbat, día como hoy, el jardín del Edén, el hombre en el jardín del Edén, la instigación de la serpiente, el castigo de Dios a los pecadores, el hombre expulsado del Edén, Caín y Abel, los descendientes de Caín, la genealogía de la humanidad, las 10 generaciones que hay desde Adán hasta Noé y el preludio del diluvio. Todo esto se vincula con la porción de los profetas, donde Isaías justamente va a hablar o va a relatar también la creación, el comienzo de todas las cosas. Y qué fantástico, porque justamente vamos a estar abordando también el libro de Apocalipsis, el último capítulo, el capítulo 22,
Y lo maravilloso de esto es ver que en Apocalipsis también tenemos el cumplimiento de ese Mesías que había sido anunciado, vamos a ver hoy en esta porción, ahí en Génesis capítulo 3, vemos la última parte, o sea, comenzamos con el principio de la Biblia y terminamos esta porción con el fin de la Biblia, donde justamente es Jesús mismo quien le va a revelar a Juan que su segunda venida es inminente. Así que es tremendo entender y ver cómo todo esto está relacionado entre sí y cuánta riqueza, sabiduría y enseñanzas de Dios para nosotros en este día. Bueno, ¿eso que fue toda la introducción? No, eso fue simplemente la síntesis de lo que vamos a tratar de abarcar totalmente. Bueno, si nos ayuda el tiempo. Empecemos entonces. Bien, bueno, básicamente en esta parte, en esta porción de la Torá, comienza con el relato de la historia de la creación, para que no nos quede ninguna duda, ¿no? Para establecer que Dios es el soberano del universo. Se describe básicamente en este libro y también en esta porción cómo se creó el mundo, cómo se creó su principal protagonista, que es el ser humano, aunque la verdad es que la creación es un profundo misterio. El mundo fue creado a la par que el tiempo por un ser de sabiduría y poder infinito, quien es Yahweh, el cual existía antes de todo tiempo y antes que todos los mundos. Encontramos una referencia de la obra de los distintos días, registrada como en un diario. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes cuando eran chicos escribían un diario. Bueno, acá un diario personal, un diario íntimo. Acá tenemos relatado día por día cómo Dios realizó la creación. Adán y Eva son los precursores de la humanidad, tenían la misión de que la creación cumpliera con su finalidad, debiendo para ello observar los preceptos de Dios. Pero ambos fracasaron y fueron conducidos al exilio. Yahweh, Dios, castigó a los transgresores, pero lo interesante es que no se deshizo de ellos. Una de las principales lecciones que nos va a dejar Génesis es que aunque el hombre peque, siempre puede retornar a Dios. Es una de las grandes enseñanzas que nos deja este libro y uno de los grandes desafíos. La Torá narra los 6 días de la creación para establecer que Dios es el único creador y tirar por tierra, ¿no? Refutar esas teorías que sostienen que el universo es eterno o que surgió de una colosal coincidencia o que se inició por accidente, nada más lejos que la realidad. Si bien no tenemos detalles minuciosos del proceso de la creación, vemos un gran orden, pues los seres son interdependientes entre sí y todo esto encierra un gran misterio, ya que en la naturaleza hay fenómenos que a nuestra razón, a nuestra lógica, escapan. Pero Dios en su omnisciencia, en su sabiduría, en su omnipotencia, la pudo llevar adelante. Muy bien, entonces, hecha esta introducción, vamos a empezar con el versículo 1. Sí, como siempre, en cada porción, en cada parashá, en los primeros versículos tenemos la mayor riqueza. Siempre nos quedamos allí y dedicamos el mayor tiempo a los primeros versículos. Principalmente en estos versículos donde entre el versículo número 1 y el versículo número 2 tenemos un periodo de tiempo que tal vez sean millones de años. Entonces, hay personas que tratan de calcular matemáticamente las cosas que están escritas metafóricamente en las escrituras, pero en orden. Por más que estén escritas de una manera que pueda ser entendida aún por un niño, y dice, no, pero Moisés no estaba cuando dijo Dios sea la luz, y fue la luz y vio que la luz era buena. No estábamos Moisés, pero el Espíritu Santo de Dios lo inspiró para escribir estos 5 libros primeros, principalmente esta parte, donde si esta parte está equivocada, podemos llegar a afirmar que todo el resto está equivocado. Cuando compras un libro y lees el primer capítulo del libro y te das cuenta que hay equivocaciones en el primer capítulo del libro, la verdad que perdés el estímulo para seguir leyendo ese libro. Y esta es la virtud de esta parashá. Leemos y vemos que la ciencia, con todo su avance y evolución, no ha podido demostrar
ni un mínimo error en la descripción de la creación que hay aquí. Entonces, en el principio, dice el versículo 1, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Así que acá tenemos 2 días descritos. Es muy interesante Génesis 1:1, Ada. ¿Qué es lo que dice? Lo que dice es que en el comienzo, cuando Dios empezó a crear, a partir de la nada absoluta, Dios creó cielo y tierra. La sustancia básica a partir de cual Él formó el universo tal y como lo conocemos. Todo Él lo hizo de la nada. Esta obra fue producida en el principio, ya que el tiempo comenzó precisamente al ser creadas las cosas cuya medida es el tiempo. En la Biblia, principalmente en la enseñanza de Jesucristo, Jesús mismo dijo: el cielo es el lugar donde se hace la perfecta voluntad de Dios. Hay varios textos en la Biblia, podemos citar alguno. Jesús dijo: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y hay varios textos más donde nos habla al respecto de que la morada de Dios, el lugar de Dios, el trono de Dios, es el cielo, y allí se hace su perfecta voluntad. Creó primero el lugar donde Él reina, y luego creó el lugar donde reina el hombre, es decir, luego crea la tierra, para lo cual le dio instrucciones al ser humano para que la tierra sea una extensión del cielo. ¿No? Qué concepto interesante, que la tierra sea una extensión del cielo. Creó primero lo espiritual para que fuera precedida de lo material. Primero lo espiritual, luego lo material. Es interesante verlo, inclusive en hebreo, cuando se menciona Aleph Tav, ¿no? Esta es la parte que le gusta más al pastor Enzo. Aleph Tav, que es la primera y la última letra del... abecedario. Claro, sería de las letras hebreas, porque decimos siempre el alfabeto, pero el alfabeto es alfabeta, ¿vieron? Es en griego. Entonces en hebreo sería el alefato, el alefato hebreo. La primera o la última letra, que es traducida generalmente por los traductores de las escrituras como el alfa y la omega, que lo traducen en griego. Pero en realidad es Aleph Tav, el principio y el fin, significando que Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Y en este principio, porque ya tenemos que empezar a visualizar a Jesucristo en el principio. Después lo vamos a ver claro como el Cordero que fue sacrificado desde el principio del mundo. Entonces el principio del mundo es este capítulo. Y el que sigue, el 1, 2, 3. Entonces, cuando veamos el Cordero que fue sacrificado, les propongo a ustedes que están escuchando este estudio, que busquen, que presten atención a ver cuándo se cumple eso que dice el Apocalipsis, del Cordero que fue sacrificado desde el principio del mundo. Entonces, busquemos acá los secretos, porque Jesús ya empieza a aparecer acá, empieza a aparecer. Entonces, en ese principio estaba presente que su palabra, porque su palabra todas las cosas fueron hechas. Entonces estaba presente su palabra, por medio de la cual todas las cosas fueron creadas, es decir, estaba presente su palabra hecha carne. Estaba presente Jesucristo. Eso lo vamos a ver claramente, anótenlo, en Colosenses capítulo 1,
Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 20. Y lo voy a leer porque creo que vale la pena invertir estos segundos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya lo encuentran ahí, a Jesucristo en la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí lo tienen presente, al verbo hecho carne, a la palabra de Dios hecha carne. Todo fue creado por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Jesucristo, es la palabra de Dios hecha carne. Vemos que la creación fue hecha en ¿cuántos días? En 7 días. Acá nos describe, ¿no? O en realidad en 6 días más un séptimo, que es el día de reposo. Y esto también después lo vamos a ver simbolizado, reflejado en la menorá, que a su vez representa los 7 espíritus de Dios, que están relatados en Apocalipsis capítulo 1. Y también esto representa el calendario profético de 6.000 años de gobierno del hombre, influenciado por Satanás o Hasatán, y luego los 1000 años del reinado milenial de Jesucristo, según está relatado en 2 de Pedro 2.8 y en Salmos 94. Debemos entender entonces que Dios hizo la tierra como un tabernáculo. Es muy importante esto, porque primero aparece el Edén, después aparece el tabernáculo en el desierto, después aparece el templo en el reinado de Salomón, luego se reconstruye el segundo templo, y ahora estamos esperando que descienda del cielo la Jerusalén celeste. Entonces, Dios hizo la tierra como un tabernáculo para morar entre los hombres. Esto es un principio que después se va a repetir a lo largo de toda la Biblia. Dios morando con los hombres, en una residencia provisoria, transitoria, no permanente. Porque los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, así que cuanto menos ni la tierra, ni el tabernáculo, ni el templo. Lo dijo Salomón en la inauguración del templo. Entonces, Dios siempre quiere morar con el ser humano. Este es un principio. Este es un principio. Circunscribió ese lugar al tabernáculo, por ejemplo, construido, les decía recién, por Moisés, el templo de Salomón. Hoy en día, ¿cuál es ese tabernáculo para morada de Dios? ¿Cuál es ese templo santo para morada de Dios en el Espíritu? Es la congregación de Dios. Son aquellos redimidos por la sangre del Cordero, por el sacrificio expiatorio de Jesucristo, que han pintado los postes y el dintel de su corazón con la sangre expiatoria de Jesucristo. Hoy el templo donde mora Dios, el Edén donde mora Dios, es la congregación. Siempre Dios quiso morar con el hombre, tener comunión con el hombre. Por eso se paseaba por las tardes en ese tabernáculo, en ese Edén, para tener comunión con Adán. Y Adán, en hebreo es con M, Adán, y significa humanidad. Significa humanidad. Dios quiere tener comunicación, comunión con la humanidad, y comenzó a demostrarlo para que no nos quede duda, y después, como la historia cíclica, siguió en el tabernáculo, en el templo de Jerusalén, en la congregación hoy, y con sus redimidos,
con los que han aceptado a Yeshua en su corazón durante el milenio y durante toda la eternidad. Creo que ahí estamos como para que el pastor Enzo hable un poco de los millones de años que hay entre el versículo 1 y el 2. No, Enzo, no estábamos ahí. Estamos viejitos, pero no estábamos ahí en ese periodo. Adelante, Enzo. No, más que nada quería dejar en claro estos conceptos que ya has dado, que tiran por tierra muchos pensamientos que nos han hecho mal durante muchos años. Por ejemplo, para mí el más importante de todos, que es lo que acabas de decir, que siempre la idea de Dios fue habitar con el hombre, pero la iglesia siempre enseñó que nos vamos al cielo. Entonces, contradice aquella enseñanza que nos hicieron de alguna manera y que de pronto se fue formando en los corazones y hoy hay una gran expresión en toda la gente que estamos cansados, hartos del pecado, de todo lo que nos rodea, de todo lo que está pasando en el mundo. Y esa expresión de decir, no veo la hora ya que venga el Señor y nos vamos al cielo y se terminó esta tierra y nunca más. Es un concepto falso, porque si eso sucediera, que nos fuéramos al cielo y se terminó todo acá en la tierra, Dios fracasaría en su idea, en su intención, que desde el inicio nunca dejó que eso terminara, porque Él puso al hombre en la tierra para tener relación con Él, y Él, siendo el Dios de los cielos, que los cielos no lo pueden contener, su idea era descender y estar ahí en la tierra con el hombre. Siempre fue el hombre el que entró en el pecado, entró en la división con Dios, y es por eso que Dios no concretaba lo que Él quería. Entonces, todos los intentos de Dios, ¿cierto? Que fue logrando con el tiempo, el tabernáculo, los pactos y todo lo demás para que Él pudiera habitar, y lo logró con su Hijo, cuando Él vino a la tierra y logró que el hombre pudiera tener a Dios en el corazón, o sea, como estaba diciendo, ser el templo, pero lo que Dios busca es la congregación, o sea, todo el cuerpo junto. Entonces cae por tierra ese pensamiento de que la gente lo tiene, y yo también lo tuve por muchos años, porque obviamente era la enseñanza que yo escuchaba, y cuando entendemos esto, ahora entendemos que estamos en la tierra avasallada por el pecado. Vendrá un día de aquí a poco, muy poco, el Señor, y cuando Él venga, comenzará ese milenio, el séptimo, el milenio de reposo, y allí Él restaurará las cosas y estaremos 1000 años sobre esta tierra. Entonces, de pronto, ¿dónde quedó el cielo que nos íbamos si vamos a estar aquí? Y el último de todo es cuando viene la nueva Jerusalén, el templo, donde ahí sí habitaremos para siempre con el Señor. Pero esto es muy bueno, lo decíamos al principio, ustedes y yo también lo dije en una partecita, que si entendemos esto, después es fácil, porque todo va a ir encajando con esto que vamos escuchando ahora, porque ahora vamos a encontrar los días de la creación, vamos a encontrar que un día es como 1000 años, entonces vamos a entender por qué en 6 días y el último. Cuando entendamos este orden, que no quiero adelantar porque ustedes van llevando el hilo y es como corresponde, entonces ahí se le van a ir, nos va a ir acomodando las ideas, y es muy fácil después entender todo lo que viene. Por eso el título es En el principio. Si entendemos bien el principio, vamos a llegar con facilidad al final, se nos va a ir aclarando la mente. Para entender más ampliamente esto que está explicando el pastor Enzo, es conveniente que ustedes anoten ahí para leer Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 7, donde dice que va a descender la Jerusalén celestial, y en el versículo creo que 3 dice, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Siempre el deseo de Dios, la voluntad de Dios, ha sido habitar entre los hombres, ser el Dios verdadero, que enjugue toda lágrima de los ojos
y no habrá más muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Todo eso lo van a encontrar allí en Apocalipsis 21, del 1 al 7, y van a ver cómo finalmente el plan de Dios, que es perfecto, no se le escapó nada, no fue que el hombre se le escapó de las manos a Dios e hizo algo que no estaba dentro de la voluntad de Dios. Todo está dentro de la voluntad de Dios. Hay un plan perfecto de Dios que comienza a expresarse en Génesis capítulo 1 y que termina su expresión, su materialización en los 2 últimos capítulos del libro de Apocalipsis. Y sigue el versículo 2. El versículo 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la verdad es que, como decía Horacio al principio, entre estos 2 versículos, entre el 1 y el 2, hay un periodo de tiempo indeterminado, tal vez miles o millones de años, como suele decir la ciencia. Y algo sucedió en la tierra, ¿no? En ese periodo algo sucedió en la tierra, porque todos dicen, no, pero Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo? En el principio. Y el capítulo, lo que sigue aquí, como decía el pastor Enzo recién, los 6 días de la creación, ¿son del principio o no son del principio? Y yo les aseguro que no son del principio de la creación, sino del principio del plan de Dios para la humanidad. Separemos lo que es la creación de Dios del universo del plan de Dios para la humanidad. Estamos hablando del principio del plan de Dios con la humanidad. Por eso decimos que entre el capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis 1 hay tal vez millones de años. Porque Dios no es un Dios de orden. Dios no puede haber creado una tierra desordenada y vacía. Algo pasó en ese periodo de tiempo, en ese extensísimo periodo de tiempo, que dejó a la tierra en estas condiciones, desordenada y vacía. Entonces, una vez que Dios encuentra eso, entonces Él comienza su plan para la humanidad y comienza a poner orden y a preparar el ambiente, preparar el entorno, el tabernáculo para morar con el ser humano. Y prepara todo en los 6 días, inclusive con el sexto, crea todo, le prepara el ambiente para el ser humano, y en la segunda parte del día sexto recién hace aparecer al ser humano. Entonces, tal vez en ese periodo, la Biblia nos da muchos indicios de que tal vez en ese periodo fue habitada por seres inteligentes, tal vez mucho más inteligentes que nosotros, que algunos de nosotros no somos muy inteligentes que digamos, seres inteligentes que estuvieron al cuidado del ángel protector. ¿Vieron? Había un ángel protector. Entonces tal vez esos seres inteligentes, lo que vieron Jurassic Park, dice los Velociraptors, no sabemos qué, pero sí que estuvieron al cuidado de alguien al que se llamó el ángel protector, Hasatán, Satanás. Este es un tema muy complejo, no es tema para desarrollarlo en este estudio. Probablemente en otro estudio lo podríamos desarrollar, un estudio más específico, pero muchos se han preguntado, ¿por qué lo aclaro? Porque muchos se han preguntado cuál fue la razón por la que Dios no redimió a esos seres. Una vez que les queda demostrado que existieron esos seres y que la tierra era un lugar custodiado por un ángel protector que cuidaba toda esa primera creación, entonces dice, ¿por qué Dios no redimió a esos seres en lugar de destruirlos mediante su juicio y castigo por lo que Hasatán había hecho, por lo que Satanás había hecho? Y la respuesta es muy simple, porque no habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios no podía encarnar su imagen visible, o sea, Jesucristo, en ese tipo de criaturas que probablemente fueran a imagen y semejanza de Satanás, el ángel de luz, el ángel protector, etc.
Hay mucha Biblia al respecto que no nos toca ahora discernir, pero sí quiero aclarar que Dios no había creado a la tierra desordenada y vacía. Esa no es la naturaleza del Dios de la Biblia. Él la había creado ordenada y había puesto a alguien para que la cuide, para que la proteja de toda esa primera creación. Y bueno, ¿y cómo caíste del cielo? Dice la Escritura acerca de Satanás, que se quiso levantar y ser igual a Dios y ocupar su trono. Entonces ahí hay todo un tema que lo dejamos ahí. Por eso decimos, entre el versículo 1 y el versículo 2, tal vez hay millones de años y hay toda una historia, toda una serie de acontecimientos. Pero lo concreto es que Dios al ser humano lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, con un propósito, con el propósito de cumplir la redención del hombre. Al darle libre albedrío siempre estuvo el riesgo. Desde Génesis vemos aparecer el monte de la bendición y el monte de las maldiciones. Ya desde acá, desde este capítulo. El monte de la bendición que estudiamos en otras para allá, el monte Gerizim y el monte Ebal, que fue lo primero que encontraron cuando entraron en la tierra prometida. Y eso aparece en la Biblia vez tras vez a lo largo de toda la Biblia. Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, o sea, con libre albedrío, con libertad para decidir. Y puso delante del hombre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Siempre el monte de la bendición, el monte de la maldición. Siempre en nosotros está la elección. Muchos que hablan de la predestinación dicen, no, ya estamos predestinados. No, siempre está delante de nosotros la opción de elegir la bendición o la maldición. Es muy interesante entender esto, porque esto también nos permite, como dice el pastor Enzo, entender todo el resto de la Biblia, si entendemos estas cosas. Bien, el espíritu de... Sí, luego dice ahí, ¿no? El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dios hizo el mundo por su Espíritu. Recomiendo a todos los que puedan en este día leer el Salmo 33. El Salmo 33 nos habla claramente de todo este proceso de creación. Y específicamente el 33:6 dice, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y la verdad es que también la nueva creación o el nuevo nacimiento que se genera en cada uno de nosotros cuando volvemos a Dios, cuando nos reconciliamos con Dios, justamente esta nueva creación o este nuevo nacimiento en el hombre es producida por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se movía para crear vida y el Espíritu Santo se mueve en cada uno de nosotros para poder así nacer de nuevo. Dios es el único que puede moverse sobre las superficies de las aguas de la misma manera que lo hizo Jesús cuando lo vemos en los evangelios relatado a Jesús hacer que caminar sobre las aguas. Hay un cumplimiento de todo en Jesucristo. Todo. Usted dice, ¿por qué caminó sobre las aguas? Por casualidad, pues estaba aburrido y dice, ahora voy a caminar sobre las aguas. Voy a intentar. No. Él estaba demostrando que el Espíritu de Dios habitaba en él. Que él era el ángel de Yahweh, la imagen visible de Dios habitando entre los hombres, la palabra de Dios hecha carne. Por eso caminó sobre las aguas. No fue porque estaba aburrido y quería hacerse el grande con los discípulos para que lo vieran caminar sobre las aguas. Yo sé que Satanás toma estas cosas y las tergiversa, por eso lo vemos en la película Superman, en una de ellas, que cuando vienen los delincuentes ahí de Krypton, bajan y caminan sobre el agua. Lo primero que hacen es caminar sobre el agua. Y fíjense los nombres de todos esos personajes, son él, terminan con él. Me hacen acordar a Llorel, un dibujito animado. Todas terminan con él. Él significa Dios. Todos los nombres terminan con él. Entonces, el impostor, Satanás, que es impostor desde el principio, está tomando cosas santas, cosas sagradas, cosas de Dios, y torciéndolas. Jesús caminó sobre las aguas, repitiendo lo que está relatado
en Génesis capítulo 1. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, no debajo, no adentro, sobre las aguas. Y Jesús caminó sobre las aguas. Entonces, es muy interesante esto, Pastor Enzo. Sí, inclusive estamos viendo, dice, habían leído, o sea que ya estamos hablando de la luz, o sea, del agua, del espíritu, de la luz. Estamos hablando ya de Jesús en sí para entender que Él estaba ahí. Y acá es un reflejo de la redención, porque Él, justamente, ¿cuál es la redención? Sacarnos de la oscuridad y llevarnos a la luz. Entonces, cuando nosotros vemos esto, estamos viendo acá un plan de salvación que está dentro de este plan de creación, ¿cierto? Recién, o al principio, cuando me hiciste una pregunta, que yo lo que hice fue agregar sobre lo que venías hablando, en ese punto, que no voy a hablar, en el punto y aparte, que realmente hay millones y millones de años ahí. No dije, no iba a hablar de esto, pero esto es importante para la gente, eso sí quiero destacar, que mucha gente va a decir que no hay información en la Biblia. Sí la hay, información sobre ese punto y aparte, qué pasó, que se desordenó todo. Y es importante que lo entendamos y lo comprendamos, porque de ahí es que vienen muchos errores y muchas situaciones que la iglesia, por ejemplo, yo una vez estaban hablando mucho, en un tiempo hace quizás 20 años, 25, no recuerdo, había mucha información, estaba este hombre Fabio Serpa, y hablaban de los extraterrestres y tantas cosas, y yo veía la confusión de la gente y dije, bueno, voy a tratar de aclarar un poquito esto, porque esto confunde y hace que la gente divague en un montón de pensamientos, y todo eso lleva, como lo que hablabas de la serie esta de Superman, de que la gente, hacia el plan satánico, es que no creamos en esto tan sencillo y simple que Dios dice, y creamos toda esa basura que el diablo ha distorsionado con el tiempo para que Él sea el alabado de la gente. Entonces, es muy importante entender de que acá hay muchísima información, y esa información debe ser buscada por nosotros, y la vamos a encontrar en la Biblia. Hay quien encontrará más y hay quien encontrará menos, pero tampoco es pasarse para el otro lado, que aquella información sea la doctrina. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que aquí está la base. O sea, cuando el Señor dice, Él se movía sobre las aguas, es que el Espíritu Santo de Dios se mueve en la palabra de Dios. O sea, ¿qué otra cosa más simple que eso? O sea, nosotros tomamos una Biblia y es las aguas. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, vemos que van sucediendo cosas en nuestro interior, y hasta nuestra mente empieza a viajar en el Espíritu, en la palabra, dándonos entendimiento de la misma. Eso fue al principio y sigue siendo hoy. Y cuando habla de las tinieblas, es lo mismo. Estamos en las tinieblas, así como todo comenzó con tinieblas. Por eso acá ya estamos hablando hasta de un día, o sea, la base de un calendario, ¿no? La noche y el día. Satanás dejó el universo, diríamos, el universo material, en tinieblas. Le dice, no, pero ¿cómo? ¿De dónde salieron las tinieblas? Si estaba Dios. No. Satanás dejó este universo, lo dejó en tinieblas. Y entonces aparece la luz antes de que Dios creara el sol, la luna y las estrellas. Aparece la luz en el primer día. Y en el día cuarto, noten eso, recién en el día cuarto de la creación, Dios hace el sol, la luna y las estrellas. Sin embargo, en el primer día aparece la luz en este universo que Satanás había dejado en tinieblas. Es importante entenderlo de esa manera. Claro, porque justamente la primera manifestación de la palabra de Dios fue la luz. La hizo para que por medio de ella pudiésemos ver sus obras y su gloria en ellas. Por eso dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios
la luz de las tinieblas, llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Separó, ¿m? Separó la luz de las tinieblas. Eso es muy importante para nosotros también como aprendizaje, porque Dios nos dio la capacidad de separar la luz de las tinieblas. Tenemos la capacidad de separar. Muchas veces no la usamos y dejamos que las tinieblas, el engaño de Satanás, la obra destructora de Satanás, gane nuestros pensamientos. Y realmente Dios separó la luz de las tinieblas y nos dio esa facultad de separar la luz de las tinieblas. Algo interesante también es que entendemos que la luz de ese primer día es la Torá y es el Mesías, que es la Torá hecha carne. Y hay un montón de versículos en la Biblia que verifican y que afirman esto. Salmo 119. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Acá he anotado como 25 versículos. Un montón de versículos. Solamente les dejo Salmo 119, 105 para que lo puedan buscar, Proverbios 6, 23, Salmos 4, 6 y así muchísimos versículos más que hablan de que justamente esa luz es la Torá y es el Mesías. Y la verdad, Horacio, perdón. Sí, una cosita antes que sigan avanzando. Cuando hablaste del monte Gerizim, el monte Ebal, cuando hablaste de los dos árboles, inclusive en el día ocurre la luz y las tinieblas, son exactamente la réplica. Esto nos muestra que día tras día nosotros estamos en luz, somos de la luz, pero pasamos por las tinieblas y decidimos constantemente, diariamente, estamos decidiendo lo que sería por el monte, cuando hablamos del monte Ebal, el monte Gerizim, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del mal, constantemente estamos eligiendo siempre la luz. Y dice, y sea la luz. O sea, para no entrar en la profundidad de la palabra, no dijo y creó la luz. La luz la luz ya era, y sea la luz no estaba en la oscuridad, pero dijo sea la luz, aparece la luz y desarma la oscuridad. Esos dos detallitos simplemente para que si no lo iba a decir más adelante. Buenísimo. Y la verdad es que hoy hablábamos hace un ratito de la nueva creación, ¿no? De cada vez que el ser humano nacido de nuevo, lo primero que se produce en el alma del nacido de nuevo es luz. Lo que por el pecado eran tinieblas, ahora viene a ser, por la gracia de Dios, luz del mundo. Y esto me encanta, ¿no? Porque realmente Dios viene a habitar en un ser humano pecador para traer luz a nuestra vida. Se replica exactamente lo mismo que pasó en la creación. Y no sé si ahí el pastor Enzo quiere decir algo, pero termina el versículo 5 diciendo, y fue la tarde y la mañana un día. Ahí, ¿no? Tenemos el principio del calendario de Dios. Sí, es oportuno nombrar que acá entramos, es como decir, en la unidad métrica, ¿cierto? Decimos, bueno, el metro es aquella unidad y de ahí se derivan todos los tipos de medidas. Acá ya empezamos con el calendario porque empieza el día, son 24 horas y empieza en la noche. O sea, ¿por qué? Porque estaba en tinieblas cuando vino la luz, por lo tanto comienza desde la tiniebla. Entonces, cuando nosotros ya entendemos ahora que el día comienza al atardecer, ahora nosotros entramos en lo que es interpretar la Biblia de acuerdo como fue escrita. Si yo ahora entiendo que eso es un día, y después voy a entender que una semana son 7 días, donde marcamos, decimos, del 1 al 6, pero el 7º día es el día separado, que ya lo vamos a ver más adelante. Ya entendemos otra parte de la unidad, que en este caso sería la semana, y está marcada
cualquiera diría desde el primer día. No, no, porque la referencia es el séptimo. Entonces es el día donde vos te ubicás, donde verdaderamente estás. Terminás el séptimo y ya sabes que arrancás de nuevo en el primero. Entonces ya ibas teniendo una medida de tiempo que tiene que ver con el calendario. Solo quiero decir esto sobre este tema. Si nosotros entendemos que este libro, que es la Biblia, es un libro hebreo que Dios lo escribió en hebreo para los hebreos, es la base y la unidad que Dios dio referente a la creación. Por lo tanto, si nosotros hoy que tenemos un calendario que es el gregoriano y es totalmente distinto y lo necesito ese calendario para ubicarme en el tiempo donde estoy viviendo, pero debo entender que para leer la Biblia debo acomodar y debo ver que es como Dios lo dice, si no, no voy a entender los tiempos de Dios, no, ya no del Génesis, sino de cualquier lugar y peor el de Apocalipsis. Esto que estás diciendo, Pastor Enzo, es muy importante porque tanto nos preguntan por qué, cuál es la lógica de que el día empiece a la noche, que empiece al anochecer, no al atardecer, al anochecer. ¿Cuál es la lógica? Bueno, esta es la lógica. La lógica es el orden y la lógica perfecta de Dios. Dios es sabiduría, Dios es perfección. Y la lógica es, miren, vino al mundo, ¿ves? Se acercó a este ámbito que le había delegado a Satanás y lo encontró oscuro. ¿Y qué hizo? La luz. Y ese es el orden de Dios. Donde hay oscuridad, Él pone luz. Donde hay oscuridad, Él pone luz. Y esa es la razón por la que el día empieza al anochecer. Primero la oscuridad y después amanece la luz. Ese es el plan, ese es el orden, para que entendamos después el resto del plan de Dios en las Escrituras. Y en segundo lugar, quiero aclarar algo, ya que nos metimos en esto con el Pastor Enzo a hablar de los 7 días, él se metió solo a hablar de los 7 días. Bueno, es muy importante porque por no haber entendido esto, algunos interpretan que el Shabbat se cuenta desde que aparece la luna. Y cada mes empiezan a contar desde el día 1 cuando aparece la luna y hasta el séptimo desde que aparece la luna, ahí llegan al Shabbat o al día de reposo. Y eso es un error de interpretación. ¿Por qué? Porque la luna fue creada en el día cuarto. El sol, la luna y las estrellas se creó en el día cuarto. Como señales. Entonces, si empezamos a cortar, el día empezó en el día primero, domingo, día segundo, lunes, día tercero, martes, día cuarto, miércoles. Si lo queremos tomar para entenderlo con nuestro calendario gregoriano actual, el miércoles recién se creó la luna. Recién apareció por primera vez. Se vio por primera vez la luna. Si empezamos a contar desde el miércoles, para calcular el séptimo día, nos vamos a saltear el Shabbat y vamos a llegar hasta el martes de la semana siguiente. Entonces, ahí tienen por qué el Shabbat, el séptimo día, no se cuenta desde la aparición de la luna, sino desde el día que Dios empezó la creación, como lo contó Él. Y fue la tarde y la mañana, un día. Y fue la tarde y la mañana, segundo día. Y cuando llegó al miércoles, cuando apareció por primera vez la luna, estábamos ya en el cuarto. Pero Dios no guardó el séptimo día desde el día cuarto, sino guardó el séptimo día desde el día primero, o sea, el Shabbat es el séptimo día, que en realidad sería miércoles, jueves, viernes, el tercero desde que apareció la luna. ¿Se entiende esto? Espero que se haya entendido, Pastor Enzo, lo expliqué de la mejor manera que me salió. Espectacular, espectacular, y se entiende perfecto porque justamente lo que estamos haciendo es poner en orden la historia. ¿Vio cómo arranca el libro de Lucas?
que le escribe a Teófilo y le dice, bueno, lo voy a parafrasear como me salga, ¿no? Le dice, Lucas, de aquel día intenté poner en orden la historia para que entiendan todo lo que sucedió desde el Mesías en adelante, ¿cierto? Bueno, acá estamos haciéndolo desde el Génesis, porque el problema es que no está confundida la Biblia, está confundida nuestra cabeza de tantas ideas, de tantas cosas que se han dado, y es tan fácil poder ponerlas al día, estructurarlas y marcar un orden de cómo son las cosas. Bien, vamos a ir un poquito más rápidos. Día quinto, Dios crea la vida marina y las aves, no nos vamos a detener. El sexto pasan varias cosas. En la primera parte del día sexto se hicieron las bestias, los reptiles que están sobre la tierra. Y en la segunda parte del día sexto comienza a describir la creación del hombre. Entonces Dios primero crea la vida animal, luego crea al hombre. Dios le delega a Adán el mundo en sus manos. Su tarea consistió en hacer que funcionara el mundo tal y cual Dios lo había planeado. El hombre fue hospedado en un mundo acondicionado y amoblado para recibirlo. Interesante, Dios primero crea todas las cosas y prepara esta especie de casa, esta especie de habitación que llamamos mundo para que el hombre estuviera ahí. El hombre tuvo delante de sí toda la creación para contemplarla y sacar provecho de ella. Así que Dios mismo es aquí, Dios acá no dice produzca la tierra, produzca el agua, no, acá Dios mismo dice que formó al hombre. Y es interesante esto porque el hombre tiene dos componentes, uno físico o material y otro componente que es el espiritual. De la tierra, dice, del polvo de la tierra moldeó el cuerpo del ser humano. Y luego Dios mismo le sopla, le insufla en él aliento de vida. Qué interesante. Y la otra cosa importante que habla acá el día sexto, es que Dios hizo al hombre a su imagen de Dios. Entre todos los seres vivos que Dios había creado, el hombre es el único que, al igual que su creador, tiene sentido de moralidad, tiene capacidad de razonar, tiene capacidad de libre albedrío. Es capaz de conocer y amar a Dios y de mantener con Él un lazo espiritual, esto que hablábamos, esta comunión, este deseo de Dios de estar en comunión con el hombre. Es el único también el ser humano que puede guiar sus actos basado en su raciocinio. Y habla también de que señoree, Dios lo pone al hombre como la máxima autoridad dentro de la creación. Es como si el hombre fuera el representante de Él, o sea, de Dios, sobre la tierra. Luego dice que los creó varón y hembra. Adán quedó confinado a una sola esposa. Si él la hubiera rechazado, no habría otra con quien él poder casarse, lo cual nos habla claramente de que el vínculo del matrimonio no se debía disolver por placer. Dios hizo solo un varón y una mujer, hechos de una misma sangre, de una misma estirpe y naturaleza, y incitados por Dios a amarse. Y luego Dios les da la orden de ser fructíferos y multiplicarse. Fueron hechos para habitar sobre toda la faz de la tierra. Esto lo tenemos en Hechos 17:26. Dios le concedió al hombre dominio sobre las criaturas inferiores. Por lo tanto, Dios le dio al hombre un honor. Qué bueno que es que otra respuesta que tenemos acá dice, a ver, ¿por qué los leones se comen a los bambis? Ay, pobrecito. ¿Por qué? Bueno, eso fue, la naturaleza gime por la redención. La caída del hombre incidió en la naturaleza. Y la misma naturaleza está gimiendo hasta el día de hoy por la redención de la creación de Dios. Está muy claro en la Biblia que Dios había hecho todo árbol, que da semilla, todo fruto hermoso, todo para que fuera alimento para las bestias, o sea, para los animales, y también
alimento para el ser humano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la creación no existía la muerte. No existía la muerte. Un animal no podía matar a otro animal, ni el ser humano podía matar a un animal. No existía la muerte. Entonces, todos los seres creados por Dios eran herbívoros, se alimentaban con plantas. Y lo volverá a hacer el ser humano en el reinado milenial del Mesías. Por eso algunos, un poco en broma, tratan de comer la mayor cantidad de asado posible porque dicen el milenio no vamos a poder comer asado. Bueno, la verdad, por más que sea en broma, va a ser cierto eso. Dios creó las plantas para que los animales y el ser humano se alimenten. La diferencia que encontramos cuando Dios crea al hombre, al ser humano, a veces decimos el hombre, pero es genérico. Es el hombre y la mujer, es la raza humana. Entonces, hay una sola vez en que Dios dice, era muy bueno, muy bueno. Dios cada día dice, y era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero en una sola vez dice, era bueno en gran manera, era muy bueno cuando completa su obra. Cuando entrega su obra perfecta al ser humano para que el ser humano sea el mayordomo sobre esa obra, o sea, para que la administre en nombre de Dios, para que ejerza ese señorío, esa autoridad que Dios le había delegado. Claro, eso ahí lo dice en Génesis 2:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Acá se refiere a la creación como en todo. Día por día dice, vio Dios que era bueno. Cuando termina la obra del sexto día, dice que fue bueno en gran manera. Esta sumatoria de cosas que Dios había hecho, Dios en este orden maravilloso que es Él, nos muestra que había sido la creación en su totalidad buena en gran manera. Si a vos te parece, Pastor Enzo, podemos pasar al Shabbat. Sí. Vamos. Sí, señor. Vamos. Bueno, en el capítulo 2, entonces, del versículo 1 al 3, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, él terminó su trabajo en 6 días y reposó en el séptimo. Ahora, muchos dicen, ¿cómo? ¿Se cansó? ¿Dios se puede cansar? No. No reposó como quien se había cansado, sino que reposó de su obra. Porque Jesús en el Nuevo Testamento dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces reposó de esa obra. Por eso muchos se confunden con el séptimo día, con el día de reposo, y les parece que es para ponerse protector solar y tomar sol en una reposera, pensando, quién sabe, en qué pajaritos que andan por los árboles cantando. No. Es un reposo activo. Ahí nos enseña Dios la verdadera traducción al español de la palabra Shabbat. La palabra Shabbat no quiere decir reposo, quiere decir reposo activo. Es dejar de hacer lo que veníamos haciendo los 6 días anteriores para hacer otra cosa. Es reposo activo. Dios terminó su obra de creación, la puso a disposición del ser humano y reposó de esa obra, de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, es muy interesante, importante que Dios es el creador que trajo el universo a la existencia en 6 días y reposó de esa obra en el séptimo día. Entonces, el Shabbat es un día pleno, con un sentido pleno, no es un día de inconsciencia. ¿Vieron? Cuando estamos durmiendo estamos inconscientes de lo que pasa en la vida. No es un día de inconsciencia, es un día pleno, completo. Es el día más pleno de la semana, por eso dice que Dios lo bendijo al séptimo día. Entonces, les decimos a ustedes,
Si quieren un día bendecido de la semana, mírenlo ahí lo encuentran. Ahí tienen un día bendecido. Yo quiero un día bendecido, a ver, ¿qué será el lunes, el martes, el miércoles, el domingo? ¿Cuándo será el día bendecido? Hay un solo día que Dios bendijo de una manera especial. Y yo quiero estar en ese día que Él bendijo de una manera especial con Él. Porque estoy con el que bendijo ese día, en el día en que Él me cita a estar con Él y a tener actividad con Él. Es muy interesante esto. Siempre yo les doy el ejemplo de dónde sale que los novios en Buenos Aires en una época, hace 50 años atrás, se encontraban los jueves. Porque los jueves era el día de reposo de las chicas que venían del interior y trabajaban en las casas de familia en Buenos Aires. Entonces era el jueves el día que tenían franco, que tenían libre, y se encontraban con sus novios, porteños ellos. Entonces, fíjense, ¿cuánto esperarían esas chicas y los novios, por supuesto, que llegara ese jueves de reposo de las tareas en la casa donde trabajaban para estar juntos? Ese es el Shabbat. Es el novio encontrándose con la novia. Es Dios encontrándose con nosotros, con quien hizo un pacto de bodas, una ketubá. Ese día especial donde dejamos todo lo que veníamos haciendo en la semana, todos los afanes, todo el trabajo cotidiano para ganar el pan con el sudor de la frente, como lo encontramos escrito acá en esta para allá, y ese día lo esperamos para encontrarnos con el Señor, y no es para dormir la siesta, es para tener un día de encuentro, de cita con el Señor, un día de reposo activo. Otra de las cosas que se despeja acá, para ir teniendo en claro ya desde el inicio para adelante, es cuántas veces hemos escuchado a aquellos que cuando decimos, hablamos del Shabbat, y te dicen, todos los días son iguales. Para Dios no. Acá quedó claro. Para Dios no, porque Dios no santificó ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ningún día, ni el domingo lo santificó. Santificó el séptimo día. No dije sábado, dije santificó el séptimo día. Entonces, acá nos tiene que quedar claro bien este concepto de cuando Dios dice lo apartó, lo separó, lo santificó, o sea, lo puso en un lugar distinto de los demás días. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que interpretar esto y entender lo que Dios está diciendo y no cargar en ese día, las discusiones ni las peleas, sino que nosotros podamos entenderlo. Es como, por ejemplo, un padre trabaja con el hijo y tienen un trabajo que no trabajan 8 horas, no sé cuántas horas por día, porque es un trabajo, digamos, muy pesado. Y cuando llega ese día, estoy hablando de un padre y un hijo normal, ¿no? Y cuando llega en ese día dice, bueno, hijo, hoy estamos aquí en casa, hoy no vamos a hacer ese trabajo, vamos a estar juntos, vamos a hablar, vamos a hacer lo nuestro. De eso se trata, el disfrutar y el estar. Dios quiere estar con nosotros, dice, golpeo la puerta y llamo. Yo siempre lo digo, lo hace cuando inicia el Shabbat el viernes, dice, quien abre la puerta, yo entro a él, ceno con él y él conmigo. Y ya ahí arranca, es el día que a mí en mi mente, en mi corazón, digo, bueno, ahora el Señor viene a mi casa, a la casa de todos, pero lo voy a hacer personal, viene a mi casa. Llegó ese viernes al atardecer y se queda a las 24 horas. Yo me voy a dormir, yo me voy a hacer otras cosas y lo dejo solo ahí sentado en una mesa. ¿Cómo es esto? Entonces, de eso se trata, para entenderlo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Hay algo que es otra confusión que deseamos aclarar, y es que el día de reposo no es una celebración judía. Muchos dicen, no, pero ustedes se están volviendo al judaísmo. Volviendo a ser difícil porque nunca estuvimos, así que no vamos a volver donde nunca estuvimos, ni estamos todavía. Pero tampoco estamos tomando cosas de la religión judía. Estamos tomando cosas, miren, si Dios creó al ser humano hace aproximadamente 6.000 años, desde ahí se empieza a contar el calendario hebreo. Entonces, y el primer judío nació
en el año 2300, de ese mismo calendario, no puede ser algo judío cuando todavía no había ningún judío sobre la tierra, y Judá nació 2300 años después. 2300 años después. Entonces, no estamos tomando algo de la religión judía, estamos tomando lo que Dios hizo. Desde la creación. Desde la creación del mundo y ratificado después hasta en los 10 mandamientos. Dice, pero nosotros somos creyentes y guardamos los 10 mandamientos. ¿Y qué te dice el cuarto? El cuarto. Acuérdate, no te olvides El día de reposo. del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. Cuarto mandamiento de la tabla de los 10. Es muy interesante eso, ¿no? Entonces... Y muchas veces la verdad es que el legalismo lleva a juzgarse entre hermanos, ¿no? Porque guardar el séptimo día como día de reposo santificado para Dios no se trata de legalismo, se trata de obediencia a la Torá de Dios, a la Torá de Yahweh, que es lo que trae bendición sobre todos aquellos que hemos sido reconciliados con el Padre a través del sacrificio expiatorio de Jesús. Es identificarnos con lo que Él hizo. Y además la palabra de Dios nos dice que es una señal de obediencia a lo que Él mandó a su pueblo. Es una señal de que somos suyos y que Él manda en nuestras vidas. ¿Y dónde lo dice eso? Ezequiel. No sabemos qué capítulo. 19 y 20. Porque se nos borró el capítulo, pero sí los versículos 19 y 20, ustedes búsquenlo, cuando Dice, Dios dice... Yo soy Yahweh vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y ustedes, para que sepan que yo soy Yahweh vuestro Dios. Claramente es una señal que nos identifica como hijo de Dios. También Dios en su palabra expresó una bendición especial para todos aquellos gentiles que guarden el día de reposo. No me diga que no era para los judíos. No era para los judíos, no, porque se está refiriendo a los gentiles. No lo digo yo, lo dice Dios en Isaías 56, versículo 2, e Isaías 56, versículo 6 y versículo 8. Al 8. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y guarda su mano de hacer todo mal. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, ahí estamos nosotros, los hijos, los gentiles. Los extranjeros que siguen, que sean injertados en el pueblo de Dios, uh-huh. que ya no son más extranjeros, pero no. Eran extranjeros. Y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Qué importante, ¿no? Que aunque hayamos sido extranjeros y advenedizos, eso está en el Nuevo Testamento, ¿no? En Efesios. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, ni conciudadanos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Aquellos que hemos sido injertados al pueblo de Dios, a la congregación de Yahweh, a través de Jesucristo, nos está diciendo, no importa que antes no tengan ni una gota de sangre judía, ni ahora todos son Coanim, ¿viste? Si ahora todos se llaman Cohen o se dicen yo Cohen. soy Cohen, dice, yo cargo porque yo soy descendiente, ¿cómo saben? Bueno, no, pero el tema, aunque no tengas ni una sola gota de sangre de ninguna de las tribus de Israel y haya sido injertado por la fe en Jesucristo en el buen olivo, Dios dice, no importa, amás el nombre de Dios para ser su siervo. Bueno, guardar el día de reposo para no profanar el día de reposo y abrazar el pacto de Dios, y Él te llevará a su santo monte y te recreará en su templo, en su casa de oración. Entonces ahí llegamos a la conclusión de que es hermoso entonces. ¿Entonces qué? ¿Es hermoso el día de reposo? Pero claro. Absolutamente. Claro que sí que es hermoso.
guardar el día de reposo. No, pero es un sacrificio, tengo que dejar. Yo pensaba ir y hacer unos mangos porque el sábado a la mañana... Justo es el día que más trabajaba. El día que más trabajo. Mira, tengo que hacer este sacrificio. No, si es un sacrificio no lo hagas. No lo hagas. Porque guardar el día de reposo no tiene que ser un sacrificio, sino una delicia, según Isaías 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, dice Dios, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh ha hablado. Sería también interesante rescatar el fondo que encierran estos principios, como la celebración del descanso en la unidad familiar. Hace un ratito el pastor Enzo hablaba de que comenzamos a la caída del sol del día viernes, ese día en que compartimos la bendición de Dios, orando los unos por los otros, bendiciendo los alimentos y fundamentalmente el padre de familia como sacerdote del hogar orando por sus hijos, a los cuales, la verdad, les dedicamos tan poco tiempo en la sociedad moderna. Es urgente guardar un día en la semana para Dios y para la familia. Y además, consagrar un día a la semana para el Señor es correcto, lo vimos bíblicamente, es saludable, es absolutamente bíblico. Y si usted lee Isaías 66, versículos 22 y 23, el Shabbat va a ser observado en el milenio. Durante 1000 años, cada semana, se guardará el Shabbat. No, pero yo no lo guardaba porque era judaizante. Ajá. Y vas a estar en el milenio con Jesús. Y no vas a saber qué hacer. Y no vas a saber qué hacer. ¿Qué vas a hacer en el milenio si no lo practicaste ahora? Por eso es tan importante estos principios, ¿no? Bueno, Pastor Enzo, ¿qué piensa usted de esto? No sé qué pensará usted. Ahí compartieron el capítulo 20 de Ezequiel, del que ustedes gracias, hablan. 20 era. Lo compartió Hernán ahí en internet. También hay otros capítulos que hablan de lo mismo, como Éxodo 31. Y hay más todavía que hablan justamente de esta señal entre Dios y su pueblo. Y un mensaje para la gente que, hablando de estos temas del principio y poner en orden las cosas, aquella gente que está muy preocupado por la marca de la bestia, deje la marca de la bestia de un lado y preocupémonos por tener el sello de Dios, que es justamente el Shabbat. ¿Por qué? Porque justamente lo que marca desde el principio, que los que están ahí están sellados en él, es la señal que él pide entre su pueblo. Esa señal se guardará en el corazón y él es la manera que nos cubrirá y nos guardará en el tiempo más peligroso de la historia. Bueno, qué bueno. ¿Saben qué? Llega esta hora y nos agarra la desesperación de todo lo que nos dijimos. La Hada escribió 24 páginas en Word. 24 páginas, esta vez fue mucho. Times New Roman, tamaño 12. Así Dios. Que 24 páginas. No. Pero es importante que entendamos el tema de la compañera para el hombre, ¿no? La compañera para el hombre. Ahí hay una palabra en hebreo que es costilla, traducida como costilla en la Reina Valera del 60, pero que en hebreo es costado. No es costilla, sino costado. Y tiene significancia en hebreo que la mujer sea un costado. Un costado soy yo y un costado de mí mismo es mi esposa. Es interesante eso. Dios sabía que el hombre, que el Adán, el varón, vamos a decir, el varón necesitaba una compañera con la cual tener obviamente compañerismo, amistad, compañía.
apoyo. Y todo esto, muchas veces los jóvenes que vemos que se casan, no lo tienen en cuenta. Y vaya este mensaje también, vamos a hablar un poco también para los jóvenes. Tengan en cuenta esto. El matrimonio es una institución santa, sagrada, creada por Dios. No la creó un registro civil, no la creó la legislación de los países, no la creó el orden institucional de las naciones. El matrimonio fue creado por Dios. Y de dos personas hizo uno. ¿Cómo los hizo uno? Dice, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Pero antes está hablando en plural, en singular. Lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, entre el hombre y la mujer en un matrimonio son la unidad perfecta que representa a Cristo y la Iglesia. Si nosotros entendemos al matrimonio como la representación de Cristo y la Iglesia, vamos a entender de qué se trata. Vamos a entender el resto de la Biblia. Vamos a entender el pacto de bodas de Dios con su congregación en el monte Sinaí, después de haberlos liberado de la esclavitud de Egipto. Si no entendemos este primer capítulo, segundo o tercer capítulo de Génesis, no vamos a entender ni siquiera la Ketubá, el pacto de bodas de Dios con Israel, y no vamos a entender las bodas del Cordero en Apocalipsis. No vamos a entender nada, nada, porque vamos a pensar que el matrimonio fue creado Dios para la procreación, nada más, nada más. Y eso no es así. La procreación fue consecuencia de la orden de Dios de fructificar y multiplicaros y llenar la tierra y sojuzgarla. Ahí está nada más el tema de la procreación, de la multiplicación de la raza humana. Y podemos hablar mucho espiritualmente aún de la procreación. Pero quiero para los jóvenes que entiendan lo que realmente significa la unión y la comunión de Cristo y la Iglesia. Y si entendemos eso, y si entendemos lo que es el matrimonio, vamos a tener matrimonios felices. Como feliz va a ser nuestra relación con Jesucristo, nuestro esposo. Entonces, Dios vio que el hombre estaba solo, rodeado de hermosos animales, pero solo. Y dijo, no es bueno que el varón esté solo, no es bueno. Le voy a hacer una ayuda idónea frente a él. Muchas traducciones del hebreo son frente a él, otras traducciones son en contra de él, ese frente a él como opuesto a él, y realmente entender todas esas variaciones en la traducción nos ayudan, porque no es mi sierva, no es mi ayuda idónea para lo que yo quiero, es la ayuda idónea frente a mí, es mi mitad que tiene exactamente los mismos derechos que yo, las mismas funciones que yo, la misma naturaleza que yo, la misma dignidad que yo, y está frente a mí. Y eso de contra, que es traducido en algunas versiones directamente del hebreo, es que cuando yo me equivoco, ella me llame la atención, se ponga en contra de mis errores, de mis equivocaciones, y me haga volver, me produzca teshuvá, me haga volver, me haga retornar al camino de Dios, a la Torah de Dios. Sí, que de alguna manera ayude al hombre a que el hombre logre el equilibrio, ¿de qué manera? Cuestionándolo, debatiendo con él, pero en sí ayudar al hombre a volver a los caminos del Señor cuando se equivoca. Es muy profundo y podríamos, a nosotros que nos gusta hablar de matrimonios de esto, podríamos también hablar un buen rato. No sé si... Acá lo que veo es que ha escrito varias hojas al respecto, pero yo quiero decirles que debemos respetar mutuamente la dignidad que a veces no se respeta por la palabra mal interpretada de sujeción. Entonces, la Biblia es muy clara cuando dice sujetaos los unos a los otros. No solamente la mujer al hombre. No solamente la sujeción al hombre. Si es los unos a los otros, y después la Biblia aclara que en el reino de los cielos no hay varón ni mujer,
ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, estamos hablando de una mutua sujeción. Y esto algún día se lo vamos a explicar cuando ustedes quieran y tengan un día completo para hacer una jornada de matrimonio, se lo vamos a explicar lo que es la mutua sujeción. La mutua sujeción. Se lo voy a decir con nombre, no con apellido, con nombre. La hada tiene que estar sujeta a mí y yo tengo que estar sujeto a ella. Es simple, es la mutua sujeción. En cuanto a la mutua sujeción, a la sujeción de la mujer de Efesios 5, se está refiriendo al sacerdocio del hombre, lo cual le da al hombre más responsabilidad y más obligación que derecho. Por más que muchos digan, vos te tenés que sujetar a mí, no. Pará, ¿estás ejerciendo el sacerdocio? Porque está hablando de un tema sacerdotal, como sacerdote de Dios. Si sos el sacerdote de Dios, como sacerdote de Dios, tu mujer y tus hijos van a estar sujetos a vos. Pero si no estás ejerciendo el sacerdocio, ahí tenés un problema. Entonces, entendiendo Génesis, la primera para allá, vamos a entender mucho aún de la vida como creyentes. ¿Qué piensa de eso? Cuando hablamos de matrimonio, hablamos de una matriz. Una matriz es lo que se ocupa cuando vemos, no sé, voy a dar un ejemplo, aunque no sea nada parecido al tema, pero un auto, vemos todos, cuando se hace un auto, ejemplo, un Fiat tal, los vemos, son todos iguales. Esa matriz, si se entiende desde el principio, vamos a entender desde el principio lo que Dios siempre quiso hacer. Ese ejemplo de Adán y Eva, o sea, como una matriz del matrimonio, también es el ejemplo de la boda que Dios quiere con su pueblo. Entonces, cuando lo entendemos desde el principio, también vamos a entender que siempre el diablo atacó esa matriz. Y de hecho, hoy ya está todo corrompido de una manera enorme y grande, por eso no permitimos no es que no está ni siquiera permitido escribir matrimonio gay o esas palabras que incluye la palabra matrimonio. Pongan pareja, pongan lo que quieran, pero no matrimonio porque hay una matriz. Cuando se pone esa palabra para identificar otras cosas que no es lo original que Dios creó, está mal la palabra porque se está desvirtuando la matriz. La matriz está acá y de acá viene lo que Dios ha armado. Entonces, entender esto es entender esa relación el hombre y la mujer, pero también entender la historia que es la Biblia, una historia de amor de Dios con su pueblo. Qué bueno. Génesis 3. Lean después, ustedes van leyendo. Hoy tienen para estudiar. Hoy hay mucho para conversar en familia de la fe. Qué interesante que es. A ver, vamos a los versículos 5 y 6, Ada. Versículos 5 y 6. Dice, Dios sabe, en un momento allí en el texto dice, porque la verdad es que la serpiente usó otra artimaña que es tratar de racionalizar la Torá para restarle validez. Y eso mismo que hizo ahí en el jardín del Edén la serpiente, figura de Satanás, es lo mismo que está pasando hoy en día. Si bien la serpiente no le dijo a la mujer que comiera del árbol, cita la serpiente el mandato de Dios falazmente, como si él le prohibiese comer de todos los árboles. Es una táctica del diablo empañar la reputación de la Torá, haciéndola pasar por incierta o por irracional. ¿No pasa lo mismo hoy en día? Fue una debilidad de la mujer, obviamente, entrar en conversación con la serpiente. Satanás enseña a los hombres primero a dudar y después a negar. Esa es la artimaña, el artilugio de Satanás. Luego les promete al hombre y a la mujer la ventaja de comer del fruto, ofreciéndoles deleites y satisfacciones. Y le dijo, seréis como Dios. Miren con qué lo tienta. Le dice, seréis como Dios, omnipotentes y omnipresentes. Omniscientes. Perdón, omnipotentes y omniscientes, que todo lo iban a poder saber. Ella luego le da el fruto a Adán y le repitió a Adán todo lo mismo que la serpiente le había dicho a ella. Satanás logró su objetivo. Ahora, algo interesante es que Eva vio y tomó el fruto.
No fue el diablo el que lo tomó. Esto también es interesante para que prestemos atención en nuestra vida diaria, porque Satanás nos puede tentar, pero no nos puede forzar a hacer aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Por eso después, en el capítulo creo que siguiente, o cuando habla de Caín y Abel, sí, Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta. A la puerta. Pero la puerta, acuérdense, afuera las puertas no tienen más picaporte, no tienen más manija, tienen un adorno afuera. La manija está al lado de adentro. El pecado está a la puerta, pero la manija la tenés vos del lado de adentro. Eso es lo que le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta. ¿Vas a abrir la puerta o la vas a vas a dejar entrar o no vas a dejar entrar? Y acá es lo mismo. La manija la tenía Eva. Y de última la manija la tenía Adán. La Eva abrió la puerta. Y el Adán abrió la puerta también. Entonces siempre está el monte Gerizim y el monte Ebal. La maldición y la bendición. El engaño del diablo, quiero que yo terminar, probablemente, no sé si terminar o no, pero dejar esta enseñanza adicional. Todo es cíclico. Hermanos que están viendo este estudio, todo es cíclico. El engaño del diablo, ¿ustedes se creen que cambió el engaño del diablo? ¿Ustedes se creen que el diablo cambió? ¿Se creen que el diablo cambió? El engaño del diablo sigue siendo exactamente el mismo hasta el día de hoy. Vamos a ver. Y lo primero del engaño del diablo fue torcer la palabra de Dios. Torcer la palabra de Dios. Interpretar como más le conviene o como más le gusta. Eso es satánico. Interpretar la Biblia como más nos conviene o como más nos gusta es satánico. Entendamos esto. ¿De dónde sacó esto? Cuando dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, cambió las palabras de Dios. La torció, tal cual. La torció la palabra de Dios. Interpretó como más le convenía a él, o como más le convendría a Eva y después a Adán. Y muchas veces hacemos eso. Torcer, el engaño del diablo es el mismo. Torcer, interpretar, o interpretar a medias. Cuando vos explicás la palabra de Dios y decís, acá dice esto y esto, y acá está establecido este principio, esta doctrina y esto, y lo lees de la palabra de Dios y viene alguien y te dice, y yo estoy de acuerdo en casi todo. ¿Qué quiere decir? Que racionalizó, metió para adentro lo que más le convenía y dejó afuera lo que menos le convenía o lo que menos le gustaba. Entonces estuvo de acuerdo con casi todo lo que vos le explicaste de la palabra de Dios. El mismo engaño de Satanás en el huerto de Edén. La segunda cosa que sigue haciendo es ponerse a argumentar, que hizo Eva, sobre la base del engaño, fue ponerse a argumentar con aquellos engañadores que rechazan las instrucciones de Dios. No te pongas a argumentar con los engañadores que rechazan las instrucciones de la palabra de Dios. Si viene alguien y te dice, esto era para otra época, para otro tiempo, para otro pueblo, para otra qué sé yo qué, para vieja de no sé dónde, no, para otra iglesia, no te pongas a argumentar, a tratar de convencerlo, porque ese tiene más argumentos que vos, ese es Satanás, tiene más argumentos que vos, no te pongas a argumentar. ¿Qué hizo Eva? Se puso a argumentar y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿De qué la vas a convencer si el tipo sabe más que vos? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Se puso a argumentar con Satanás. Satanás usa muchas veces personas, no te pongas a argumentar. Da la palabra y a otra cosa. Dios dice esto, punto. Y yo me muevo sobre la base de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, aceptar lo que Dios dice, que lo que Dios dice es relativo. Acepto que lo que Dios dice es relativo, como dije recién, que era para otra época, para otro tiempo, para otra no sé qué, para otro, no para nosotros. Lo que Dios dice es relativo, eran las costumbres de aquella época. Ahora no, ahora tenemos otra costumbre, lo socialmente aceptado ha cambiado.
Y lo que Dios dice nunca es relativo. Entonces dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No es relativo. Si Dios dijo moriréis, moriréis. Si Dios dijo moriréis, moriréis. En cuarto lugar, creer que Dios no quiere que sean abiertos nuestros ojos. Eso creyó Eva. ¿Serán abiertos vuestros ojos? No, yo no creo. Creo que Dios no quiere que sean abiertos nuestros ojos, porque tiene miedo de que seamos dioses como Él. Le dijo en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Entonces cree que Dios tiene miedo de nosotros, de que sean abiertos nuestros ojos? Entonces, en este sentido, vemos vez tras vez en las Escrituras, y esta es una de ellas, que Dios siempre pone delante de sus hijos el bien y el mal para que el ser humano tome la decisión que prefiera, usando su libre albedrío, que es uno de los atributos que heredó de Dios. El bien es la Torá. El bien es el Mesías. La Torá y el Mesías. Ambos despreciados por el hombre. Ambos despreciados por Satanás y despreciados por el hombre que sigue los consejos de Satanás. La Torá es el árbol de la vida que fue despreciado por el ser humano. ¿Saben por qué fue despreciado por el ser humano? Porque en el huerto había un montón de árboles. Y estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal y estaba el árbol de la vida. ¿Por qué la mujer y Adán, los dos, no comieron del árbol de la vida en lugar de comer del árbol que los hacía creerse sus propios dioses? ¿Por qué no comieron del árbol que Dios había puesto a su disposición, que era el árbol de la vida, que estaba en el huerto? Y prefirieron la muerte al comer el árbol que Dios le había prohibido. Pensemos, si tenemos el árbol de la vida a nuestra disposición, el árbol de la vida es la Torá, el árbol de la vida es el Mesías, que es la Torá hecha carne. Lo tenemos a nuestra disposición. Pensemos, ¿qué vamos a comer hoy? Si el árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y del mal que nos trae la muerte, el árbol prohibido o el árbol de la vida. Con esto yo los saludo. Pastor Enzo. Qué tremendo, ¿no? Todos los días estamos en la misma situación. Y el llenarnos del agua de vida, de la palabra de Dios, nos hace siempre escoger del árbol de la vida. Entonces, yo también cierro acá simplemente diciendo esto. No se quede con que lo que hemos hablado es el todo, es imposible. Han quedado muchísimas, pero muchísimas cosas más. Pero usted puede estudiarla, tiene todo este día para compartirla y no delegue esto a otro, hágalo usted. Siga estudiando, siga viendo, porque entender ahora, claro, la semana que viene, todo este libro de Génesis lo entendemos bien y va a ver con qué facilidad después podemos entender el resto de las cosas. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. De mi parte, chao, chao. Gracias a todos por estar. Feliz día de reposo. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia
en la congregación, con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.